Que el Señor les bendiga. Estamos ministrando en The Henderson, North Carolina. Le damos gracias al Señor por permitirnos en este día, ¿verdad? Estar acá en este lugar llevando su mensaje. Porque sabemos, ¿verdad?, que estamos viviendo el último tiempo. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, estemos apercibidos de lo que su palabra dice. Acuérdese, ¿verdad?, de que una de las cosas, ¿verdad?, de que más necesitamos nosotros, ¿verdad?, es conocer los tiempos. Si nosotros, ¿verdad?, no conocemos los tiempos, entonces no vamos a poder, ¿verdad?, saber cuando vengan, ¿verdad?, los eventos que se van a acercar a la tierra. Por decir verdad, hasta ahora, ¿verdad?, ha habido muchos eventos, ¿verdad?, que han sucedido, ¿verdad?, pero no han sido los eventos, ¿verdad?, que están para suceder. Y que nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, en el tiempo que esto va a suceder. ¿Para qué, verdad? Para que nosotros, ¿verdad?, pues no solo lo sepamos nosotros, ¿verdad?, estemos apercibidos, sino también que podamos enseñar a otras personas. De eso se trata, ¿verdad? No se trata, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, por decir, de asustarlo, de que usted, ¿verdad?, a partir de ahora, ¿verdad?, usted comienza a vivir una vida, ¿verdad?, pues asustado por lo que está por pasar. No se trata de eso, se trata, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, conozcamos la verdad, conozcamos el tiempo que nos encontramos. Una de las cosas, ¿verdad?, y yo así, ¿verdad?, por eso es que digo, ¿verdad?, que cuando yo confirmo, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, nos está hablando, cuando a veces por una alabanza, a veces por el salmo, yo siempre estoy atento, escuchando qué está diciendo la alabanza o qué está diciendo el salmo que se lee. Entonces, ¿verdad?, si nosotros, ¿verdad?, los vamos para comenzar, no es que yo haya escogido esa escritura, sino, ¿verdad?, de que en el salmo que se leyó, dice algo bien importante, y creo que fue el Salmo 11:6 es el versículo donde vamos a ver, ¿verdad?, de que nosotros por eso tenemos que estar confiados. No importa, ¿verdad?, el tiempo en el que estemos viviendo, sino, ¿verdad?, de que sabiendo de que nosotros creemos en ese Dios y que Él tiene el poder para podernos guardar y proteger. Amén. ¿Ya lo tienen? Escuchen bien, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad?, que estamos viendo, ¿verdad?, todo lo que es, ¿verdad?, las profecías, ¿verdad?, de este tiempo. Pero este versículo, ¿verdad?, lo vamos a ver porque allí dice algo bien importante. ¿Para qué? Para nuestra confianza. Eso es lo que este versículo nos dice, para nuestra confianza. Porque ¿para quiénes son los juicios de Dios? ¿Para los hijos o para los adversarios? Entonces, venga lo que venga, nosotros siempre estaremos seguros porque nuestra confianza es Él. Nuestro protector es Él. O sea, Él en ningún momento va a enviar juicio a la tierra para destruir a sus hijos. No de ninguna manera. Así va, por eso ve aquí en este salmo, ¿verdad? En el versículo 6 dice, ¿verdad? Y leemos la bendita palabra del Señor y dice así: sobre los malos hará llover calamidad, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Mire cómo dice. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que amedrentarnos? ¿Por qué tenemos que asustarnos? En esto es que yo confirmo, ¿verdad?, de que el Señor sí nos está hablando. Porque ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué es lo que nos está, por decir así, haciendo saber? Nos está haciendo saber de que aunque Él traiga juicios en este tiempo, esos juicios no van a ser para aquellos que hacen su voluntad. O sea, ahí está confirmado.
O sea, nosotros, ¿verdad? Que escuchemos lo que la palabra dice y sabemos que los días se van a poner difíciles, nosotros no podemos estar involucrados, por decir así, en ese grupo. No porque esos juicios son para ellos. Esos juicios no son para los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo los va a guardar? Bueno, Él sabe cómo. Para Él no es difícil cómo guardarnos. Un ejemplo, ¿verdad? Que yo encuentro, ¿verdad? De cómo Él guarda, cómo Él protege. Me acuerdo, ¿verdad? Cuando le dijo a su siervo Moisés, ve con Aarón y dile a Faraón que los deje ir. Y el Faraón, ¿qué hizo, verdad? Se enojó y dijo que no los iba a dejar ir. Entonces dijo él, ¿por qué? Porque dice, ¿verdad? Que al Faraón, ¿verdad? Él lo hacía como que si era por decir así, ¿cómo le puedo decir? Pero que Dios hacía de Faraón lo que quería. ¿Por qué? Bueno, porque había veces, ¿verdad? Que le ablandaba el corazón, había veces que hacía, que se lo enduraba. Se lo endurecía. Entonces, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar sus obras. Para que el hombre se diera cuenta que tiene el poder, quien tiene el dominio, quien tiene, por decir así, la determinación es él y no el hombre. Entonces, ¿verdad? Cuando sucedió eso, ¿verdad? Le dijo, ahora voy a herir a todos los primogénitos de Egipto, desde el que está en el trono hasta el primogénito de las bestias. Ahora, pero su pueblo ahí estaba. Israel estaba dentro de Egipto. Ahora, pero ¿qué les dijo a Moisés, vea, que le dijera al pueblo? Le dijo que de la sangre del cordero, le dijo, que van a matar para comer, de ese, para Pascua, porque la primera Pascua que se celebró, de ese le dijo, pongan en las tinteles de la puerta. Y cuando yo les dijo, pase por ahí, le voy a decir al que va conmigo que no toque, que no entre a esa puerta o a esa casa. Es ahí donde yo veo de que ese tiempo era un tiempo difícil. Iba a ser una noche inolvidable para los egipcios. Pero el pueblo de Dios no fue tocado. ¿Por qué? Porque el que prometió guardarlos, los guardó, los protegió. Así también a nosotros. Por eso dice aquí el Salmo 11:6. O sea, esa es la garantía que nosotros tenemos. Entonces, ¿verdad? Pongan a pensar, ¿verdad? Que cómo, ¿verdad? Leemos este Salmo en este día. Y en este día, ¿verdad? Es cuando vamos a comenzar a ver todos los eventos que van a venir en Apocalipsis, que son para el tiempo del fin. Entonces, ¿cómo, verdad? Este día, ¿verdad? Que sí va a comenzar a ver lo que le llaman los 7 sellos y las 7 trompetas. Ese día, ¿verdad? En ese salmo está esa escritura. Para que nosotros confiemos, ¿verdad? De que los juicios de Dios no son para sus hijos. No son para sus hijos. Algunos pueden decir, ¿verdad? Pero esperemos que ya para ese día ya el rapto haya llegado. Qué bien que así sea. Ya no estaremos aquí. Pero si no fuese así, ahí vemos, ¿verdad? Que poderoso es Él para podernos guardar. Y no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que asustarnos. ¿Por qué? Porque Él no nos habla para asustarnos. Él nos habla para prevenirnos. Amén. Así es verdad que vamos a comenzar, ¿verdad? Este estudio, ¿verdad? En el capítulo 8 de Apocalipsis. Y aquí en adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? Todos los eventos de lo que va a suceder y en qué tiempo. Porque acuérdense que no solo basta, ¿verdad? Verlos, darnos cuenta de lo que ahí está diciendo, sino estar conscientes en el tiempo que estas cosas van a suceder.
O sea, eso es lo importante, que ambas cosas nosotros tengamos conocimiento de ello, tanto lo que va a suceder y en qué tiempo es que va a suceder eso, que eso es lo más importante. Amén. Dice, ¿verdad? Aquí en esta Biblia, ¿verdad? El diario vivir que le llaman de la Reina Valera 1960 dice los 7 sellos y el incensario de oro. Dice la palabra bendita del Señor, dice, cuando abrió, dije, el séptimo sello, se hizo, dice, silencio en el cielo, como por media hora. El 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El 3 dice, otro ángel dice, vino de entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El 4 dice, y de la mano, dije, del ángel subió a la presencia del Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. El 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mire, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Oiga bien, en ese momento se le da apertura, oiga bien, lo que está diciendo allí va, en ese momento se le da apertura a todos los juicios que van a venir en los últimos días. ¿Qué es lo que hace, verdad, que esos juicios sean en ese momento? Dice que es esa adoración donde el ángel recibe, ¿verdad?, que ofrezca no solo las oraciones, porque dice que para que las oraciones sean impulsadas necesitan algo, y es un olor, y eso lo da el incienso. Dice, ¿verdad?, que cuando se le agregó, dice, este incienso a las oraciones, dice que subieron ante el trono del Padre o ante el trono de Dios, o no dice así. Entonces eso, ¿verdad?, da apertura, ¿verdad?, a todo lo que va a venir en los últimos días. Es, ¿verdad?, bien importante, ¿verdad?, que nosotros entonces entendamos que nuestras oraciones, cuando son de acuerdo a la voluntad del Padre, son bien importantes, porque ¿qué es lo que se usa ahí para traer los juicios sobre la tierra? Las oraciones de los santos. Y a veces nosotros pensamos que nuestras oraciones no sirven. Pensamos que nuestras oraciones son cualquier cosa. Y eso es lo que le da al Señor, al Padre, al juez del cielo y la tierra, a hacer juicio. Porque en esas oraciones de seguro que van todo lo que hemos clamado, pedido por este mundo. Pero esas oraciones necesitan algo para que puedan llegar a la presencia de Dios. Y el ángel dice que usa, se le entregó, dice, al ángel incienso para que lo pusiera. Ahora ponga a pensar, cuando esto dice que llegó delante de la presencia de Dios, ¿quién decretó el juez eterno? Juicio. Porque ¿qué hizo el ángel? Dice que tomó brasa, fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y allí se abre, ¿verdad?, el tiempo de todos los juicios que han de venir para esos días. Entonces, ¿verdad?, esto es bien importante que nosotros, ¿verdad?, lo conozcamos, lo entendamos, porque a veces, ¿verdad?, pues como les digo, a veces no le damos importancia a lo que nosotros hacemos. Porque por eso dice la misma palabra, ¿verdad?,
que nosotros mismos vamos a ser los que vamos a juzgar a este mundo. Y allí vemos que allí se usan nuestras oraciones. Nuestras oraciones llegan delante del Padre y el Padre las examina y dice, los juicios han llegado. Porque ¿qué es lo que está esperando el Padre? Las oraciones. No se le entrega otra cosa al Padre más que las oraciones, para que el Padre decida que el tiempo se ha acabado. Eso es lo que él recibe, las oraciones, y tras de que recibe las oraciones, ¿verdad? Que es una alabanza. O sea, las oraciones que están ahí, lo que sucede es que es una alabanza al Padre, es una adoración al Padre. Pero con eso también se determina que ha llegado el momento de que Dios haga juicio a esta tierra. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, lo importante que es ese séptimo sello. Pero de ahí para abajo es donde viene, como decir, el desenlace de todas las cosas que van a venir. Ahí vemos, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que el ángel, ¿verdad?, después de haberle ofrecido, como decir, las oraciones, el incienso al Padre Celestial, dice, ¿verdad?, que vino y llenó del altar, dice, de fuego, y llenó con brasas, y dice, ¿verdad?, que las arrojó sobre la tierra, y eso, ¿verdad?, determinó todo, ¿verdad?, ya el comienzo de lo que va a suceder. El versículo 6 dice así, ¿verdad? Y vamos a comenzar, aquí se titula, porque aquí se para, los versículos del 1 al 5 los separa, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? En el versículo 6, el título de esta enseñanza es el toque de las 7 trompetas. Y vamos a verlo, ¿verdad?, qué significa, ¿verdad? O qué ocasiona cada vez, ¿verdad?, que un ángel toca una trompeta. Amén. Ahí vimos, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, en el versículo 5, dice, el ángel dice, tomó desde el incensario, dice, y lo llenó desde el fuego del altar, dice, y lo arrojó, dice, a la tierra, y hubo trueno, dice, voces y relámpagos y un terremoto, que es posible que sea el terremoto que está atrás, ¿verdad?, de Apocalipsis 6:12, acuérdese. Claro, va que en Zacarías está también, ¿verdad?, lo que sucede, ¿verdad?, con el monte, ¿verdad? A que quiero aclarar aquí, ¿verdad?, porque es necesario aclararlo, porque yo dije, ¿verdad?, que era un terremoto, ¿verdad?, un sismo, pero allí no dice que es un sismo, ¿verdad?, sino que solo el profeta solo ve de que el monte se parte primeramente en 2, ¿verdad?, y luego en 4, ¿verdad? Pero lo que entendemos es, ¿verdad?, que para que el monte se pueda partir es que tiene que ver un sismo o un terremoto. Y aquí, ¿verdad?, en Apocalipsis, pues ya lo dice, ¿verdad?, de que habrá desde allí en Apocalipsis 6:12, ¿verdad?, dice que habrá un terremoto tan fuerte que dice que va a estremecer hasta los cielos. Y ahí dice, ¿verdad?, todas las cosas que van a suceder. Y aquí dice, ¿verdad?, aquí en el 8:5, dice, ¿verdad?, que una de las cosas, ¿verdad?, de que suceden cuando el Señor abre el séptimo sello, es que también dice, sucede un terremoto. El versículo 6 dice, ¿verdad?, y los 7 ángeles, dice, que tenían, dice, las 7 trompetas, se dispusieron, dice, a tocarlas. El 7 dice, el primer ángel tocó, dice, la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron, dice, lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte, dice, de los árboles se quemó, y se quemó, dice, toda la hierba verde. Note bien, ¿verdad?, cuál, ¿verdad?, es el significado o lo que sucede cuando suena la primera. Cuando el ángel, ¿verdad?, el primer ángel suena la primera trompeta. Dice, ¿verdad?, de que, y esto, ¿verdad?, quiero aclararlo, ¿verdad?, y porque a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos, ¿verdad?,
de que esto no es literal, esto es literalmente. O sea, aquí, ¿verdad? No es un lenguaje, ¿verdad? Por decir, metafórico o simbólico o alegórico. No, esto es literal. O sea, así como lo estamos viendo ahí, así va a suceder. O sea, lo que está diciendo ahí es algo que va a suceder para aquellos días. O sea, nosotros no podemos decir es que esto puede ser alegórico, esto puede ser simbólico o metafórico. No, esto es prácticamente lo que está diciendo aquí, es lo que va a suceder en aquellos días. Porque a veces, ¿verdad? Pues a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que como el libro de Apocalipsis es un libro, ¿verdad? De que habla de mucha simbología, entonces pensamos nosotros que todo es simbólico. No, hay cosas que son simbólicas, otras que no son. Por decir en este caso, esto no tiene nada de simbolismo. Esto lo que tiene es que son los juicios de Dios que van a venir en aquellos días. Así de sencillo. Vimos, ¿verdad? Que dice el 6, dice que el primer toque de trompeta dice que sucedieron todas estas cosas, que cuáles son, ¿verdad? Dice, los 7 ángeles dice, que tenían las 7 trompetas, dice, se dispusieron a tocarla, dice. El primer ángel, dice, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre que fueron, dice, lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte, dije, de los árboles se quemó, dije, y se quemó toda la hierba verde. Dice la tercera parte, ¿va? No todo, dice que fue la tercera parte. Ahora, aquí, ¿verdad? Es donde yo digo, y siempre he dicho, de que Dios no va a destruir esta tierra con las armas que el hombre tiene. O dice ahí que va a usar las armas que el hombre tiene. Porque de dónde dice que viene por decir, esta destrucción o esta plaga. Porque la Biblia no dice destrucción, dice plaga. Dice que viene de arriba. Y dice que la plaga, dice, la plaga dice que va a ser el primer ángel tocó, dice, la trompeta y hubo granizo. Oiga, granizo. Y fuego, dice, mezclado con sangre. ¿De dónde sacas la sangre? Yo no sé, pero Dios es el que da la vida, Él sabe de dónde la saca. Yo no puedo decirle de dónde viene la sangre, pero lo que sí le puedo decir es que Dios no va a utilizar las armas del hombre para destruir al hombre, sino que Él tiene sus propias armas. Porque algunos, ¿verdad? Dicen eso, ¿verdad? De que pues sí, ¿verdad? Pues que todo lo que el hombre tiene va en armamento, ¿verdad? Ahora en día, que eso mismo es lo que Dios va a usar para destruir. No. Aquí dice que son cosas que Él tiene reservadas. Antes ya lo hizo. Destruyó lugares, ¿verdad? Con granizo. Una de las plagas que le envió a Egipto fue el granizo. Aquí dice, ¿verdad? Que la primera trompeta va la plaga que viene, ¿verdad? Al toque de esa trompeta. Dice que es que la tercera parte de los árboles, ¿verdad? De las hierbas, dice que se va a secar. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí se va a secar, dice. Ajá. La tierra, dice, y la tercera parte de los árboles, dice, se quemó, dice, y se quemó toda la hierba verde. Acuerde que la tercera parte, ¿verdad? El versículo 8 dice, el segundo ángel, dije, tocó la trompeta y como una gran montaña, dije, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Mire, ¿verdad? Dice que el segundo ángel, ¿verdad? Toca la trompeta y lo que sucede, ¿verdad? Dice
El segundo ángel dice, tocó la trompeta y como una gran montaña de ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Mire, ¿verdad? En estos juicios, lo que más sucede es, por decir así, ¿verdad? Es sangre, azufre y granizo. Esas son las tres plagas que siempre vamos a ver en esto, ¿verdad? De los últimos días, ¿verdad? Cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Dice, ¿verdad? Que esta plaga, ¿verdad? De la montaña que se va a precipitar sobre el mar, dice, ¿verdad? Que dice que la montaña es de fuego, ¿verdad? Fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, note bien, ¿verdad? ¿Qué sucede, verdad? Cuando esa montaña, bajo aquí decir que es un común, porque una montaña o un monte, acuérdese que es un volcán. Entonces, es un volcán, ¿verdad? Que hace erupción, ¿verdad? Y trae esta destrucción sobre la tercera parte del mar. Porque en el 9 dice, y murió de la tercera parte de los seres vivientes que estaban, dice, en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Mire, note bien, ¿verdad? Dice que no solo, ¿verdad?, hirió al mar y se convirtió en sangre, sino que dice que todo lo que había ahí seres vivientes fueron muertos, pero también dice que la tercera parte de lo que son las embarcaciones también fue destruida. Ese, ¿verdad?, es el toque de la segunda trompeta, o vamos a decir que es uno de los segundos juicios de Dios sobre la tierra en aquellos días. El 10 dice, acuérdense que aquí, ¿verdad?, lo que son los 7 sellos, ¿verdad?, y las 7 trompetas son juicios de Dios. Dice el 10, el tercer, dice, ángel, dice, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó, dice, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El 11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Note bien, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Este juicio, ¿verdad?, dice que cae sobre la tercera parte de las aguas dulces. Esto, ¿verdad?, es verdad, bastante complicado. ¿Por qué? Porque las aguas dulces son las que necesitamos para tomar, para hacer, ¿verdad?, todo el quehacer de la casa. Y dice, ¿verdad?, que la tercera parte, esa estrella, ¿verdad?, que dice que va a caer, ¿verdad?, dice que va a envenenar las aguas. La tercera parte de las aguas, de las fuentes de las aguas dulces. Y dice, ¿verdad?, que causa ese envenenamiento, ¿verdad?, de las aguas, dice que mueren muchas personas. Ahora, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, es lo más difícil. Porque ponga a pensar, como le digo, ¿verdad?, vuelvo y le repito, pues necesitamos las aguas dulces. Ahora ponga a pensar, ¿verdad?, cuando sea envenenada, cuando llegue ese día y las aguas, ¿verdad?, la tercera parte de los ríos, de la fuente o de los manantiales de agua dulce sean heridos. Ahora, ¿verdad? Vuelvo otra vez, como le digo, lo que le dije al principio. Porque en este momento que yo le estoy diciendo eso, ¿verdad?, viene cuando Moisés
iban pasando por el desierto, ¿verdad? Y no había agua. Y la única agua que encontraron, dice que eran aguas amargas. Eso quiere que eran aguas envenenadas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dice que Moisés se postró a adorar o a orar al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y dijo, córtalo y tíralo al agua. Y el agua se va a endulzar, le dijo. Entonces, voy a pensar para que yo estoy hablando de esto, ¿verdad? Y lo que me viene es que eso fue lo que le dijo a Moisés. ¿Qué nos va a decir a nosotros en ese momento, verdad? Bueno, lo sabremos. Porque si eso le dijo a Moisés, algo tiene que decir a nosotros si es que nosotros lo encontramos en esa parte de la tierra donde va a ser herida los manantiales, los ríos o las fuentes. Porque dice que es una tercera parte. Ahora, pero no sabemos en qué parte va a ser de la tierra. ¿Sí me entiende? O sea, no lo sabemos dónde va a ser eso, en qué parte de la tierra, si va a ser en el oriente o en el occidente, o en el norte o en el sur. No lo dice. Solo dice que va a ser herida la tercera parte. Ahora, ¿verdad? Pero como le dije, ¿verdad? Cuando comenzamos, ¿verdad? Esta enseñanza, él me mostró, ¿verdad? De que es lo que le había dicho a Moisés. Y en este momento, ¿verdad? Otra vez me viene, ¿verdad? ¿Qué le había dicho a Moisés cuando llegaron a ese lugar donde no había agua y la única agua que había estaba envenenada? Y él le dijo, ¿qué hacer a Moisés? Lo mismo también para con nosotros. Él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, si es que nos encontramos en esa parte, y si no nos encontramos, pues gloria a Dios. Porque una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es que Dios, ¿no?, en su obra creativa o creadora, hizo las cosas tan perfectas, tan hermosas, que Él, ¿verdad?, separó las aguas del mar de las aguas dulces. Note bien, ¿verdad?, esto que le voy a decir. Una fuente de agua dulce puede atravesar el mar, pero no se contamina, no se mezcla. Imagínate cómo es eso. Que habiendo tantas, porque dígame usted, pues ¿usted cree que no va a ser más fuerte la corriente del agua del mar cuando es más inmensa? Porque la fuente de las aguas dulces es menos que, la, que las masas de las aguas de la mar. Sin embargo, dice que por decir así, como dijimos, no se mezclan, no se contaminan, porque el agua del mar, usted sabe que no se puede beber. Es como el agua, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, que sacan del desierto, ¿verdad? Dice que hay aguas del desierto que no se pueden tomar. Hay agua, dicen, hay lugares, me han dicho que cierto lugar de México, ¿verdad?, allá por San Pedro, dicen que hay agua en el desierto y no está honda. Pero dicen que esa agua no se puede usar para tomar porque está contaminada. Yo no sé si usted lo sabía, ¿verdad? Pero yo sí me han dicho personas que son de allá que si hay agua, dicen que escarban de este tamaño y encuentran agua, pero no sirve para... ¿No? Entonces, note bien, ¿verdad?, que entonces, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, hizo las cosas. Cuando yo, ¿verdad?, descubrí lo que dice la Escritura, ¿verdad?, acerca de esto, yo me maravillé porque dije, wow, cómo el Señor hizo estas cosas, de que aún las aguas dulces, las fuentes de las aguas, pueden entrar al mar, pero no se mezclan, no se contaminan. Y eso es maravilloso. Entonces, puede pensar, ¿verdad?, o sea, para Él no hay nada difícil. Todo es fácil. Todo es que nosotros le creamos. Porque si nosotros no le creemos, entonces no vamos, por decir así, ¿verdad?,
a ver sus maravillas, ni tampoco vamos a poder escapar. Porque ¿cómo vamos a poder escapar en aquellos días si nosotros los dijeron, o los dijo la palabra, o los avisó, y nosotros no le quisimos prestar atención? Porque se acuerda, ¿verdad? Cuando aquel día que no se pudo grabar, ¿verdad? Que yo les dije, ¿verdad? Que ya lo voy diciendo 2 veces, con estaban 3. Que era difícil, que ahora en día la mayoría de la iglesia no quiere escuchar esto. ¿Y por qué no lo quieren escuchar? Pues no, porque esto no cabe en sus mentes. ¿Qué fue lo que les dijo, verdad, el Señor Jesús a la gente que estaba en aquel tiempo, a los que no creían o a los que creían de otra manera? Él les dijo, mis palabras, les dijo, no hayan cabida en sus mentes o en sus corazones. Es lo mismo esto. ¿Por qué las personas no reciben lo que ahí está escrito cuando le digo que eso no es simbólico, no es metafórico, no es alegórico? Esto es literal. Aquí está hablando de algo natural. ¿Y por qué no lo reciben? Bueno, porque esa palabra no encuentra cabida en la mente, en el corazón de las personas. Y piensan que eso no puede ser. Si usted le habla a un testigo de Jehová de estas cosas, menos. Sí, porque yo hace muchos años le dije a un testigo de Jehová que era el pastor de esa agrupación. Y entonces me dijo, ¿cómo se pone a creer usted, me dice, que eso va a suceder? Porque yo, hermano, si en alguna parte yo he dedicado tiempo, años estudiando, es esto. No le estoy hablando de 20 años. No, yo estoy hablando casi de toda mi edad. De que yo siempre estuve metido estudiando esto. Porque para mí eso era fascinante. No le digo que cuando yo descubrí que dice, ¿verdad? De que las fuentes de las aguas, ¿verdad? De las aguas dulces, dice que pasan por el mar y no se mezclan y no se contaminan. Para mí era grandioso, era maravilloso. Y ahí podía ver la grandeza de Dios. Sí, porque es lo que ves. O sea, cuando tú analizas todo, ¿verdad? Lo que Dios hace, tú puedes ver toda su grandeza, su soberanía. Por eso, ¿verdad? A mí me gusta cantarle, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Alabanza que describen su obra creativa. Como Él, ¿verdad? Hizo los cielos, la tierra, el mar, por decir, ¿verdad? La fuente de las aguas, todo lo que hay en la tierra. Entonces, cuando yo, ¿verdad? Le canto ciertas alabanzas que yo sé, ¿verdad? Pues yo comienzo a escribirle eso. ¿Por qué? Porque yo, me fascina, ¿verdad? Cuando yo comienzo a cantarle esas alabanzas, describiendo todas sus maravillas. Porque son maravillosas todas estas cosas. No nos sirven de, como decir, ¿verdad? De que nosotros los ajustemos, sino de que cómo Él es su poder tan grande, cómo es, ¿verdad? Su soberanía. Amén. Estamos en el 10, ¿verdad? Sí, eso ya lo leímos, ¿verdad? Porque dice aparte de los ríos, dije, sobre las fuentes de las aguas, ¿verdad? Entonces, que diga que la tercera parte, ¿cómo se dice? El tercer ángel, ¿verdad? Que toca la trompeta, ¿verdad? Dice que es un juicio que va a herir la tercera parte de los ríos, de las fuentes, de las aguas, ¿verdad? Eso quiere decir que son las aguas dulces. Amén. Vamos para el 12, ¿verdad? Gracias, dice. El 12 dice, el cuarto ángel dice, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese
la tercera parte de ellos, y no hubiese, dije, luz en la tercera parte del día, y asimismo, dije, de la noche. Mire, ¿verdad? Lo que sucede en el toque, ¿verdad? En la cuarta trompeta, dice, ¿verdad? Que el sol, las estrellas, la luna es herida, y también, ¿qué más? De las estrellas, para que, y la tercera parte de la noche. Entonces dice ¿verdad? Que tanto la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas y de la noche no va a haber luz. Porque siempre va en la noche, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? En un monte, las estrellas siempre brillan, la luna siempre brilla, entonces da luz, ¿verdad? Porque son las lumbreras que alumbran por la noche. El sol, ¿verdad? Es el que se encarga, que señorea sobre el día, pero la luna y las estrellas dice que son las que señorean por la noche. Pero dice, ¿verdad? Que cuando suceda eso, dice, ¿verdad? Que no habrá luz en la tercera parte. Así, ¿verdad? Que estas cosas son las que van a suceder, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Está determinado para un tiempo. Esto de nosotros, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? No es para asustarnos, no es, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Pues sí, vivamos, como así, asustados, atemorizados, ¿verdad? No, no se trata de eso, porque Pro dice, ¿verdad? Allá en la Eclesiastés que dice que él ha puesto, dice, en nuestros corazones eternidad. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que nosotros siempre, ¿verdad? Estamos planificando qué vamos a hacer el día de mañana. Ahora, porque si eso se determina de nosotros, pues entonces hasta allí llegaríamos. Por eso es que es necesario que entendamos, conozcamos estas cosas, el tiempo. Por eso es tan importante conocer el tiempo. ¿Por qué, verdad? Porque si yo conozco el tiempo de estas cosas, entonces yo no me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque sé cuándo es que va a suceder. Eso es lo más importante. Ahora, ¿pero qué pasa, verdad? Si yo no entiendo estas cosas y no conozco el tiempo. Por eso ve usted, ¿verdad? Que esto se ha visto, ¿verdad? En diferentes lugares, pero en especial en este país, ¿verdad? Que cuando llega un momento difícil, mucha gente se quita la vida. Porque se les cierra el mundo y piensan que no van a poder sobrevivir. ¿Y qué hacen? Mejor se quitan la vida. Por eso se habla, ¿verdad? De un día difícil, ¿verdad? Para Estados Unidos, ¿verdad? Que es un día 13, no sé qué fecha 13. Pero no solo eso, han sucedido muchos casos. Más cuando hay problemas con las finanzas. El hombre no haya que hacer más que quitarse la vida. Porque piensa que si se le acabó el dinero, ya no hay remedio, ya no hay salida. Cuando eso no es así. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que confiar en nuestro Dios, que Él sabe cómo sacarnos adelante. O sea que, pueden pensar, ¿verdad? Que en este tiempo, pues todavía podemos trabajar, ¿verdad? Y ganarnos el pan de cada día, ¿verdad? Pero si aún, ¿verdad? Viviéramos en esos tiempos difíciles, como le dije, ¿verdad? Nos dio el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Moisés en el principio? ¿Y qué le dijo a Moisés cuando iban por el desierto? O sea, ¿verdad? Para Dios no hay nada difícil. Todo es fácil. Todo es que nosotros confiamos en Él. El 13 dice, ¿verdad? Es la misma trompeta, ¿verdad? De la trompeta número 4. Y el 13 dice, y mirad y oíd a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Mire, las otras tres trompetas son las más difíciles.
Aquí dice ¿verdad? Que un ángel ¿verdad? Recorría el cielo y decía, ay de los que habitan en la tierra a causa de los 3 toques restantes de trompeta. Porque en esos 3 toques restantes de trompeta va a ser lo más difícil. Por eso, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos esto. Para que así vivamos apercibidos y no vivamos asustados. O no queramos escuchar de estas cosas. Porque, como dijimos, ¿verdad? Dios ayudó a Moisés en el momento difícil, ¿verdad? Primer momento difícil, ¿verdad? Él los ayudó. En el segundo momento difícil, ¿verdad? Que tuvieron, ¿verdad? Que no había agua para beber, también les proveyó cómo tomar agua. Necesitaron pan, ¿verdad? Y no había pan, ¿verdad? Aunque yo pienso de que o sea, no había pan, por decir así, va pan. Quiero decir tortilla, ¿verdad? Porque, porque lo que era leche, queso, mantequilla o crema tenían porque eran dueños de ganado. Sembrar la que no podían sembrar. Pero lo que era lo que era todo lo que era el producto lácteo, lo tenían. Pero quizás no les gustaba, quizás comérselo así nada más. Necesitaban pan, necesitaban tortilla. No te bien verdad lo curioso que es esto. Porque a veces nosotros decimos, no, es que le mandó pan del cielo y todo, pero no describimos, ¿verdad?, de que sí tenían que comer. Porque pueden pensar, ¿verdad?, si no les gustaban los animales del monte, ¿verdad?, pero tenían ganado. Sí, ellos tenían leche, tenían queso, tenían mantequilla, tenían cuajada. Y de seguro que había miel también. Pero como ellos, ¿verdad?, pues, quizás les gustaba comer bien, ¿verdad? No les gustaba comer cualquier cosa. Eso quiere decir que a lo mejor no les gustaban los frijoles, no les gustaba el arroz, sino que les gustaba comer bien. Porque ¿por qué se quejaba de que era mejor en Egipto? ¿Ah? Porque de seguro que a ellos les gustaba comer bien. Y aunque eran esclavos, pues comían bien. Porque de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo lo explicamos entonces? Si ellos tenían, como le digo, había ganado, había leche, había cuajada, había queso. Pero hay personas, ¿verdad?, que no les gusta todas esas cosas. Y en vez de comérselo, mejor lo regalan o lo tiran. Sí, yo conozco personas que así son, que antes vivían en el campo y luego se fueron a la ciudad y ya vieron que en la ciudad era mejor que en el campo y entonces ya las cosas del campo no les gustan. O creen ustedes no conocen personas así. Yo sí conozco personas así. Sí. Entonces, pero el pueblo podemos ver, podemos asegurar, porque dice que una de las cosas por las que ellos renegaban es que se les iba a morir el ganado. Y por eso necesitaban agua, no solo para ellos, sino también para el ganado. Entonces ahí podemos entender de que no era que no tenían que comer, sino que, como dice la palabra, eran rebeldes. Esa era la cosa de ellos. O sea, hay personas que sí tienen que comer, pero no les gusta. ¿Por qué? Porque están en rebeldía. Eso pasaba con el pueblo. El pueblo sí tenía que comer, pero estaba en rebeldía. Y entonces, ahí estaban molestando a Moisés. ¿Para qué? Para que le diera pan del cielo. Porque eso es lo que querían. Pero después les vino castigo por su rebeldía. Entonces, vemos verdad que entonces todas estas cosas que están escritas aquí van a venir.
Pero nosotros no podemos asustarnos, porque una de las cosas, ¿verdad?, que más yo, ¿verdad?, me admira del Señor, y siempre por las noches se lo digo, y le digo esto, ¿verdad?, porque dice la palabra, ¿verdad?, que cuando su pueblo iba por el desierto, dice, ¿verdad?, que columna de nube lo cubría. ¿Para qué? Para que no les pegara el sol. No les gustaba solearse. Quizás sería, digo yo, que no habían sombrero en ese tiempo, a ver. Y y en la noche, dice, esto es lo más maravilloso, ¿verdad?, que dice que en la noche, la que los protegía, dice que era columna de fuego. Y era el mismo. Esa columna de fuego era el mismo. Por eso yo le digo, ¿verdad? Le digo, Señor, pues si en el desierto, tú dices que cuando iban por el desierto, era por el día era columna de nube. Y por la noche, columna de fuego. ¿Y por qué no haces lo mismo ahora con tu pueblo? Pero no solo con tu pueblo, también conmigo. Yo quiero saber de que una columna de fuego, así como protegía a tu pueblo allá, sea ahora y también con nosotros. Porque si lo hizo allá, ¿no lo hará también si se lo pedimos? Ahora, si no se lo pedimos, si solo nada más los alegramos, va cuando escuchamos la alabanza que dice columna, y por el día columna de fuego, de nube, y por la noche columna de fuego. Entonces, si nosotros lo pedimos, entonces Él lo puede dar. Más, ¿verdad?, si nos encontramos en ese tiempo difícil. Pero nosotros no podemos evadir lo que aquí está diciendo. Siempre la salida Él la tiene. El proveernos, Él lo tiene. O sea, ¿verdad? Por muy difícil que sea ese momento, siempre para sus hijos va a haber salida, siempre va a haber provisión. No va a faltar ni la salida ni la provisión. Siempre la vamos a tener, porque a ese Dios es al que nosotros servimos. A ese, ¿verdad?, que por el día, ¿verdad?, guiaba a su pueblo, ¿verdad?, y dice que le puso columna de nube, y por la noche dice que los cubría con columna de fuego, que era la protección de él mismo. Por eso Moisés le dijo, si yo sé que tú no vas conmigo, le dijo, yo no me muevo de aquí, le dijo Moisés. Y entonces le dijo él, entonces le dije, voy a ir yo, le dijo, contigo. Yo voy a ir contigo, le dijo. Y esa fue la señal que le dio de que era una columna de fuego la que iba a ir en la noche. Y esa era la señal de que él iba con ellos. Y nosotros también podemos pedírsela. O sea, ¿verdad? No es que nosotros no podamos pedírsela. Sí podemos, al menos que nosotros digamos que tengamos la fuerza, la valentía para decir, no, Señor, si yo puedo solo. Ahora, si nosotros decimos, no, pues si yo puedo solo, pues dice, Señor, pues ok, arréglate tú solo. Pero sabemos que no podemos, que necesitamos la ayuda del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? No solo porque la necesitamos, sino porque lo deseamos, porque lo amamos, deseamos siempre su presencia. Así es verdad que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y disfrute esta enseñanza, ¿verdad? Y aprenda de estas enseñanzas porque tiene mucho material, mucho conocimiento. Así es verdad que esto será hasta la próxima, ¿verdad? Y le pedimos a nuestro hermano Rubén que nos despida en oración.